Mi nombre es Sebastián Marroquín, soy arquitecto, diseñador industrial, padre de familia, escritor, conferencista. Eh, Mi padre fue Pablo Escobar y tengo, digamos, la voluntad de contar sus historias de manera responsable para invitar a la juventud a la no repetición, y me dedico a hacer la paz con todas las personas y víctimas que mi padre dejó de alguna manera heridas por ese pasado violento que nos dejó también a todos nosotros los colombianos. Me llamo Jorge Lara, soy productor audiovisual, llevo 9 años en Colombia y 10 años trabajando por la paz. Paralelamente me desempeño como realizador, productor audiovisual y trabajo pues con varios países de los que estuvieron en mi exilio. Pasamos varios años de la vida en exilio tras el asesinato de mi padre y pues eso nos abrió bastante la visión frente a las otras culturas. Hoy en día pues aprovecho eso y lo utilizo en mi día a día. Bueno, el apellido me afectó a tal punto de que tuve que cambiármelo. No renuncié a los afectos, pero sí renuncié al apellido porque mi libertad estaba limitada. No podía salir del país. No porque hubiera alguna orden judicial que lo impida, sino porque había un prejuicio y una discriminación que hacía que las aerolíneas no nos quisieran vender pasajes, y eso pues nos obligó, después de agotar todas las instancias internacionales, a cambiar el nombre porque no era posible tener una vida con ese apellido. Por eso lo cambiamos legalmente en nuestro país y al día siguiente pudimos comprar pasajes y escapar de esta violencia que nos estaba por atrapar acá en Colombia. El apellido hoy en día te cierra muchas puertas, te cierra puertas porque la gente por desconocimiento de la historia piensa que uno recibe un cheque mensualmente por llevar un apellido, cuando no es así, al contrario, a veces por entrar en una simple entidad del Estado te miran 20 veces y se preguntan si te lo mereces o si es por el simple apellido que te van a dar el trabajo. Y en lo privado es lo mismo, en lo privado te miran de lado pensando que no lo necesitas por tener un apellido, entonces la gente pensaría que es como algo que te facilita la vida, pero al contrario, te pone más barreras y es muy complicado a veces seguir creciendo debajo de una sombra tan grande. Yo no solamente creo en las segundas oportunidades, yo he tenido segundas oportunidades, me las han dado. La vida mía me la salvó el cartel de Cali después de que la tuvo en sus manos, y corrió un tremendo riesgo en haberme dejado con vida porque no sabían qué decisiones iba yo a tomar después, para mí, para ellos, para el país. Sin embargo, me dieron esa oportunidad y yo siempre voy a ser amigo de las segundas oportunidades. Todos nos las merecemos y tenemos que sentir la responsabilidad también de darlas a otros, a terceros, aunque no nos guste, aunque pensamos que sea injusto, pero lo necesitamos porque todos en esta sociedad nos debemos eso. Total, totalmente. Las segundas oportunidades no solo deben ser obligatorias de cierto modo, pero el ser humano aprende de sus errores y es a través de esos errores que uno ya va sacando experiencia y la experiencia te permite a su vez tomar mejores decisiones el día de mañana. Bueno, la experiencia que yo he tenido en materia del perdón, de la reconciliación y de los diálogos con las víctimas ha sido muy esperanzadora, muy sanadora también. Para mí el perdón no tiene que vincularse con el olvido. Perdonar no significa olvidar. Perdonar lo que significa es evitar que se perpetúe en la víctima el dolor que le ha propiciado el victimario. Y desde ese lugar, cuando se genera un proceso genuino, respetuoso de perdón, la víctima también siente que se libera a sí misma del odio que albergaba en su corazón y que también la hubiera podido enfermar si lo preservaba durante mucho tiempo. Es evacuar todo eso, tú tienes que evacuar esa rabia. Yo desde pequeño pues la rabia la fui cultivando frente a la injusticia de que asesinan a tu padre y además tienes que salir del país porque estás amenazado de muerte. Eso se convierte en una rabia que vas cargando. A los 12 años yo intento cobrar venganza asesinando al hijo de Pablo Escobar. Gracias a Dios no salió, porque si no pues no estaría aquí contando. Y terminamos
a los 16 años ya frente al asesinato de Pablo Escobar. Y frente al asesinato de Pablo Escobar yo quiero festejar eso y mi madre es la que me dice que no es el momento de festejar nada, que no somos quienes para festejar la muerte de nadie, que Pablo Escobar merecía cárcel. Entonces, a partir de ese discurso de mi madre es donde también entiendo que no podemos pedir justicia a través de la sangre. El ojo por ojo hay un momento que hay que pararlo porque si no esto se vuelve el despelote de las muertes. Y estando en exilio y entendiendo que yo no podía festejar la muerte de alguien que había asesinado a mi propio padre, pues a partir de ahí es que empieza a nacer como una segunda oportunidad de vivir más en paz. Para mí la paz es un derecho, es un deber, es una responsabilidad, es un privilegio, es una bendición, es una necesidad y debería estar debería ser ocupar el lugar número uno de nuestras propiedades, de nuestras prioridades en la sociedad. La paz debería ocupar el lugar número uno en la familia, en las relaciones laborales, en nuestra caminar por las calles, en decir un buenos días, un buenas tardes, o un por favor o gracias. Paz se construye de muchas maneras. Con una sonrisa también se puede construir paz. Yo creo que gran parte de los colombianos quieren vivir en paz. Quieren vivir en paz. Desafortunadamente hay mucha falta de comunicación y mucha toma de posición política frente a la paz, cuando la paz debería ser lo normal. A mí me preguntan muchas veces, ¿cómo es posible que usted hable con el enemigo suyo? ¿Cómo es posible que hable con el hijo del asesino de su padre? Entonces la pregunta ¿cuál es? Lo normal es que yo llegue con una escopeta a hablar con él. Estamos en un momento en el cual los valores están totalmente al revés, donde más vale lo que tienes que lo que eres. Entonces yo creo que la paz es posible. Por ejemplo, yo no voy a entrar en conflicto con una persona que piensa diferente. Para poder establecer la paz hay que llegar a tener un diálogo, una buena comunicación. Y para tener una comunicación tiene que haber una base que es respeto. Desafortunadamente estamos en un país donde ya el respeto se ha perdido mucho y todo eso viene desde los hogares y desde las escuelas. Yo creo en la paz en mi país porque he podido hacer la paz con personas y con enemigos de mi padre y con gente que lleva adelante un dolor muy fuerte, que sufrió una violencia atroz, inconmensurable, y que aún así está dispuesta a perdonar y que aún así está dispuesta a pasar la página y aún a pesar de todos esos dolores y esa tremenda carga, están dispuestos a seguir adelante porque saben y sabemos todos que lo único que nos puede librar a nosotros los colombianos es el compromiso en el día a día por la paz. Creo más en una paz con fallas que en una guerra con todas las de la ley. Estamos en un momento donde el país está muy polarizado, donde un acuerdo de paz la gente piensa que lo hizo un presidente u otro. No, esto no es de un presidente u otro, esto es que queremos vivir en igualdad, queremos vivir en meritocracia, queremos vivir en recompensa para los trabajadores o queremos vivir de verdad en un atropello. La verdadera paz empieza por ahí, dándole la misma igualdad a todo el mundo, la tranquilidad de poder salir adelante y tener pues normas y leyes que son iguales ante todos. La verdadera paz empieza por una democracia real, donde no hay injusticias. Entonces hay que reforzar realmente todas las instituciones a las cuales y frente a las cuales los colombianos tienen que ser iguales. Yo creo que mi padre me dejó como herencia pues una gran cantidad de paradojas, un hombre que me educó en valores humanos cuando no practicaba ninguno de ellos por fuera de casa, una vida de muchas contradicciones, un legado que yo espero tener la posibilidad de convertirlo en positivo para la sociedad, no para borrar sus crímenes, sino para tomar conciencia de lo que pasó y evitar que se repita. Es increíble, pero la herencia que deja el padre yo pienso que uno la va desarrollando a lo largo de los años. Uno cuando tiene sobre todo este tipo de vivencias, yo creo que es muy complicado saber lo que va a hacer el pelado desde pequeño. Rodrigo ya tenía claro, mi hermano mayor, que iba a ser político, pero a lo largo del tiempo y a medida que va avanzando uno se da cuenta que el ADN va brotando y que uno no puede rechazar el ADN. Uno dice, pues
Antes corrupto, no, antes muerto que corrupto. ¿Qué quiere decir? Que uno se da cuenta que la potencia de las denuncias de Lara Bonilla hoy en día van apareciendo. El hecho de decir que hay mucha injusticia, mucha desigualdad, ir a visitar las cárceles. Me acuerdo, por ejemplo, la primera cárcel que visité, yo tenía 5 años. Mi papá, ministro de Justicia, nos llevó. Y hoy, 40 años después, soy yo el que está haciendo estas mismas visitas a las cárceles. Entonces la herencia termina siendo, bueno, un apellido muy grande, el cual hay que honrar de cierto modo, pero en la parte ya herencia de la persona, yo diría, es la preocupación por esa desigualdad que vemos tan latente todos los días. Todos los pendientes con mi padre se los dije de frente, en la cara y en vida, que no me gustaban sus bombas, sus violencias, sus secuestros, sus asesinatos. Nunca estuve a favor de eso. Más que rencor es decepción. Es la decepción de ver que después de 35 años la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla sigue totalmente impune. Es un caso que sigue abierto, que ha sido llevado de corredor en la fiscalía y que no ha dado respuestas reales. Que 35 años después Rodrigo Lara Bonilla sigue estando fuera de la ley de víctimas. Cuando la ley de víctimas es firmada en 2009, es retroactiva hasta 1985. Pero como a Lara lo asesinan en el 84, no hace parte de la ley de víctimas. Entonces no es un rencor, pero es como una decepción de ver que a un ministro de semejante talla, que es el que destapó la infiltración de la mafia en el fútbol, en los negocios, en el deporte y en la política colombiana, siga ahí como si nada. Tú vas a la 127, que es la avenida Rodrigo Lara Bonilla, y la mitad de Bogotá no lo sabe. Y el monumento que tiene hoy en día parece un basurero. Entonces cuando tú comparas la tumba de Pablo Escobar con la tumba de don Rodrigo Lara Bonilla, puedes entender que hay mucha decepción frente al interés que le pone el Estado, pues a sus mártires y héroes que deberían ser el ejemplo para este país y sus futuras generaciones.